Hola amigos, ¿qué tal? El ejercicio dice balancear la siguiente ecuación química por el método algebraico y tenemos pentóxido de diyodo sólido más monóxido de carbono gas reaccionan para formar dióxido de carbono gas más yodo molecular gas. Vamos a resolverlo en los siguientes pasos. El paso número 1 es asignar una letra como coeficiente en cada fórmula química de la ecuación. Ok, nosotros sabemos que cuando nosotros tengamos nuestra ecuación balanceada, aquí en la parte izquierda de nuestra fórmula va a tener que existir un número, bien sea 1, 2, 3 o incluso algún número fraccionario. Entonces en este momento no conocemos esos valores, pero nosotros podemos asignar y debemos asignar para este tipo de resolución del problema una letra. ¿Qué letra? La que ustedes quieran. Yo aquí utilicé A, B, C y D, pero ustedes podrían utilizar X, Y, Z, W, alfa, beta, gamma, delta o las que ustedes quieran. Entonces, ya que hemos asignado una letra, ese sería nuestro coeficiente y nuestro objetivo va a tener que ser encontrar los valores de A, B, C y D. Vamos al paso número 2. Calcular la cantidad de átomos de cada elemento según el coeficiente de la fórmula y el subíndice del símbolo del elemento en la fórmula. Ok. Primero hay que preguntarnos, para el primer caso, la molécula de pentóxido de diyodo. ¿Cuántos átomos de yodo tiene una molécula de pentóxido de diyodo? Aquí tenemos la fórmula. Entonces, una molécula de pentóxido de diyodo tiene solamente 2 átomos de yodo. Pero si nosotros tenemos A moléculas que no conocemos, este A es un número, ¿cómo hacemos para calcular la cantidad de átomos de yodo en A moléculas de pentóxido de diyodo? Entonces simplemente multiplicamos el 2, porque cada molécula tiene 2 átomos de yodo, por la cantidad de moléculas, que en este caso es A. Entonces, ¿cuántos átomos de yodo tenemos? 2A. A recuerden que es un número, y ese lo multiplicamos por el número de átomos de yodo que tiene cada molécula. Entonces nos quedaría 2A. Algo similar vamos a hacer para el resto de las estructuras. Para el monóxido de carbono, ¿cuántos átomos de carbono tenemos? Cada molécula de monóxido de carbono solo tiene un átomo de carbono y no hay más carbonos del lado izquierdo. Entonces solamente tomaremos en cuenta el monóxido de carbono. ¿Cuántos átomos de carbono tiene una molécula de monóxido de carbono? 1. Y si tenemos B moléculas de monóxido de carbono, ¿cuántos átomos en total de carbono tenemos? Tendríamos B por 1, porque cada molécula solo tiene un átomo de carbono, y B por 1 nos da B. Entonces, de este lado, del lado izquierdo de los reactivos, tenemos B átomos de carbono. Vamos para el oxígeno. Aquí en este caso tenemos 2 moléculas que aportan oxígeno, ya no solamente es una, entonces tenemos que contar ambas. Una molécula de pentóxido de diyodo tiene 5 átomos de oxígeno, y si tenemos A moléculas de pentóxido de diyodo, entonces aquí tendríamos 5A átomos de oxígeno, pero a eso le tenemos que sumar la cantidad de oxígeno que nos proporciona el monóxido de carbono. Una molécula de monóxido de carbono nos da un oxígeno, aquí lo dice la fórmula, y si tenemos B moléculas de monóxido de carbono, ¿cuántos átomos de oxígeno tenemos? B por 1, B. Entonces 5A más B es la cantidad de átomos de oxígeno que hay del lado izquierdo. Vamos con el lado derecho. Haremos algo similar. Para el yodo primero. ¿Dónde tenemos yodo? Solamente tenemos en esta parte el yodo. Cada molécula de yodo molecular tiene 2 átomos de yodo. Si tenemos D moléculas de este compuesto, ¿cuántos átomos de yodo tendríamos? 2D. 2D, ¿por qué? Porque tenemos D moléculas de yodo molecular y cada molécula tiene 2 átomos de yodo. Para el oxígeno, ¿qué moléculas tienen oxígeno? Solamente aquí el dióxido de carbono. Entonces, una molécula de dióxido de carbono tiene 2 átomos de oxígeno. Y si tenemos C moléculas de dióxido de carbono, ¿cuántos átomos de oxígeno tenemos? 2C. 2C sería nuestro número de átomos de oxígeno en nuestro dióxido de carbono. 2 recuerden que es el subíndice y multiplicamos por la C, que es el coeficiente, 2C. Y de carbono, ¿dónde vemos carbono? Solamente en el dióxido de carbono. ¿Cuántos átomos de carbono tiene una molécula de dióxido de carbono? 1, solamente tiene 1. Y si tenemos C moléculas de dióxido de carbono, ¿cuántos átomos en total de carbono tendremos? Pues 1 por C, es decir, C. Entonces ya hemos obtenido nuestros valores para cuántos átomos de cada especie tenemos, tanto en reactivos como en productos.
Vamos al paso número 3. El paso número 3 es muy sencillo, simplemente es igualar las cantidades de cada elemento de ambos lados de la ecuación. Es decir, nosotros teníamos aquí yodo, teníamos oxígeno y teníamos carbono. Pues ahora lo único que tenemos que hacer es cambiar eso por un igual. Es decir, colocaríamos 2A igual a 2D, 5A más B es igual a 2C y B es igual a C. Recuerden que esta igualdad significa que nosotros acá tenemos que tener la misma cantidad de átomos de yodo que las que tengamos del lado derecho. No pueden ser diferentes, por ello mantenemos la igualdad, ya que calculamos cuántos átomos de cada especie tenemos en cada lado de la reacción. Eso lo tenemos que igualar porque no se puede perder masa ni ganar, tienen que ser exactamente igual. Por ello igualamos, me voy a regresar a la tabla anterior, aquí tenemos para el yodo teníamos esto en reactivos 2A y en productos 2D. ¿Y qué tiene que pasar con estas cantidades? Que deben de ser iguales, no puede borrarse materia ni agregarse. Por lo tanto debe ser igual. Por ello es que simplemente los símbolos de los elementos en el paso anterior los cambiamos por un signo igual. Ya que tenemos esto, vamos al paso número 4. El número 4 es elegir la fórmula más compleja y cambiar el coeficiente que la acompaña por el número 1. No es siempre necesario. Entonces tenemos pentóxido de diyodo, monóxido de carbono, dióxido de carbono y yodo molecular. Vamos a elegir, en la mayoría de los casos, no quiere decir que esta sea una regla que siempre se cumpla, pero sí la mayoría de las veces elijamos la molécula más compleja, o sea, la que tenga mayor cantidad de átomos, que tenga la mayor cantidad de elementos diferentes, esa es la que vamos a elegir. En este caso yo creo que es fácil notar que la más compleja es el pentóxido de diyodo, ya que aquí tiene 2 elementos y además tiene 7 átomos en total. No así por ejemplo el monóxido, que sí tiene 2 elementos igual que la otra, pero solamente tiene un átomo de cada una, es decir, tiene 2 átomos. Y luego acá el dióxido también tiene 2 elementos, que es carbono y oxígeno, pero tiene 3 átomos, y el yodo pues solamente es yodo. Entonces la más compleja en ese sentido sería el pentóxido de diyodo. Ella la vamos a elegir. Y al coeficiente que la acompaña, en este caso la A, ¿qué número le vamos a dar? Le vamos a dar el número 1. Entonces elegimos molécula más compleja y al coeficiente que la acompaña lo cambiamos por un 1. Y aquí dice que no siempre, en realidad sustituirlo por 1 es algo todavía que no conocemos, porque en realidad no conocemos si efectivamente su valor es 1. Pero lo más sencillo es sustituir 1 y ya después, si se presentan fracciones, podríamos multiplicar o dividir o hacer alguna otra operación para que nos queden enteros. Entonces hasta este paso solamente queden con que sustituir por 1 el coeficiente de la molécula más compleja. Y yo aquí efectivamente lo tengo. La tabla anterior era esta, 2A es igual a 2D. Y en la nueva tablita yo tengo que 2 por 1, porque ya en A sustituye el valor de 1, es igual a 2D. Luego acá tenía que 5A más B es igual a 2C. Y aquí en vez de A le coloqué el 1 y tenemos 5 por 1 más B es igual a 2C. Y teníamos que B era igual a C. Y en la nueva también tengo B igual a C, no hemos cambiado algo allí. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues vamos a resolver para las demás literales. Ya conocemos el valor de A, ahora simplemente tenemos que ir a realizar álgebra, por eso este método es el método algebraico, y aritmética. Eso es lo que vamos a realizar en el paso número 5. Resolver las siguientes letras con álgebra y aritmética. Entonces, tenemos aquí la primera ecuación, que es la que les estoy mostrando. 2 por 1 es igual a 2D. ¿Qué es esta? 2 por 1 es igual a 2D. Resolvemos, 2 por 1 es igual a 2 y eso es igual a 2D. Ambos lados de la igualdad los dividimos por 2, entonces tendríamos 2 entre 2 es igual a 2D entre 2. Y luego 2 entre 2 es igual a 1 y 2D entre 2 es igual a D. Y de aquí, para acomodar lo que nos quede la D al principio, tendríamos que D es igual a 1. Claro que desde el principio para algunos pudo haber sido visible, pero de cualquier manera hacemos esta operación para que sepan cómo sale. Entonces D es igual a 1. Luego la segunda, bueno, teníamos esta igualdad también, que B es igual a C. B es igual a C. Y esta igualdad la vamos a ocupar para nuestra igualdad esta. Tenemos que 5 más B es igual a 2C, pero aquí tenemos dos incógnitas. Lo que nosotros esperamos es solamente tener una incógnita. Por lo tanto podemos sustituir en vez de B la C, porque recuerden que B es igual a C. O bien en lugar de la C sustituir la B, cualquiera de las dos. Yo aquí sustituí en lugar de la C
le coloqué b. Y es lo que yo tengo aquí. 5 por 1 más b es igual a 2c, que es de donde partimos esta segunda ecuación. 5 más b es igual a 2c. Luego 5 por 1 es igual a 5, más b es igual a 2c. Simplemente multipliqué el 5 por 1. Luego 5 más b es igual a 2 por b. Ahora en lugar de c sustituyo b. Como conocemos que son iguales, puedo sustituirlo aquí. Y nos quedaría 5 más b es igual a 2b. Luego 5 es igual a 2b y la b que está sumando aquí al 5 pasaría restando del otro lado. Nos quedaría 5 es igual a 2b menos b. Y eso es 5 es igual a b, ya que 2b menos b es igual a b. 5 es igual a b, simplemente lo acomodamos, b es igual a 5. Y como sabemos que b es igual a c, entonces colocamos b es igual a c, sabemos que b vale 5, 5 es igual a c, y simplemente acomodamos c es igual a 5. Entonces ya hemos encontrado los valores de a, b, c y d. Aquí ninguno nos dio fracción. Supongamos que de los 4, uno nos hubiera dado un valor de 1/2. Si ese fuera el caso, nosotros todos los coeficientes los multiplicaríamos por 2 para que ese 1/2 se eliminara y nos quedaron enteros. A menos que su profesor les diga que no es necesario, y realmente no es tan necesario. ¿Ok? Podemos trabajar con números fraccionarios y podemos dejarlos así, pero si les solicitan que sean números enteros, los multiplicaríamos por 2 en ese caso. Vamos al paso número 6, que es sustituir los valores en la ecuación original. La ecuación original era esta, a, b, c y d. Ahora simplemente sustituimos cada letra por su respectivo número. En el caso de los que son 1, normalmente no lo escribimos, es decir, a no colocaremos el 1 aquí, ni tampoco en el yodo. Recuerden que a y d nos habían dado valores de 1, pero los demás sí que los escribimos. Entonces para el monóxido nos quedó un 5, que era la b. Acá tenemos b igual a 5. Y luego tenemos que c es igual a 5. Entonces también aquí en lugar de la c sustituimos el 5 y ya tendríamos nuestra ecuación balanceada. 1 mol de pentóxido de diyodo sólido más 5 moles de monóxido de carbono gas reaccionan para formar 5 moles de dióxido de carbono gas más 1 mol de yodo molecular gas. Y eso habría sido nuestra resolución de balanceo de ecuación por el método algebraico. Espero que hayan entendido, espero que les haya gustado. Si tienen dudas pueden dejarlas aquí en los comentarios. Si tienen cuenta pueden darle me gusta al video, pueden suscribirse al canal para que los videos les lleguen en automático, pueden compartirlo con sus amigos, y si no tienen cuenta me conformo con que les haya gustado esto y les deseo de todo corazón que hayan entendido. Nos vemos en la próxima, amigos. Un gran saludo a todos.